Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Arcos Alfaro. Actualmente estoy cursando el doctorado en desarrollo humano y estoy cursando la asignatura de Derechos Humanos y Ética Social, donde es catedrática la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Actualmente vamos a estar abordando este tema de derechos humanos, el cual es un tema que hace mucho realce desde los tiempos antiguos hasta cómo ha ido evolucionando ahora en la actualidad. Como todos sabemos, se toca por ahí uno de los temas tabús del pasado, donde mencionan que el primero quien empezó a tocar todos estos temas de los derechos humanos pues, empieza desde Ciro y donde todo queda documentado en las tablillas ahí en el cilindro pues de Ciro. Este tema es un poco más profundo porque al meternos a hablar sobre derechos humanos con base a todo este tipo de investigación que ha estado surgiendo, pues entra muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial y todo esto detonado a las injusticias, al horror que se vivió en su momento. Sabemos que ese tipo de guerras infringía en grande calidad contra los derechos de las personas, incluso sobrepasaba grandemente todo lo que se tenía que respetar en ese entonces. Por ahí hay muchos defensores de los derechos humanos en los cuales vienen luchando para que por base de todo el apoyo que ellos van recabando, pues se mantengan y se respeten dichos derechos. Asimismo, también pasando la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos detalles ahí con los derechos naturales, que al final de todo se le recorre el nombre a derechos humanos, en el cual hubo mucho doctrina con la cual no se aceptaba la defensoría de estos derechos. Por tal empieza la Organización de las Naciones Unidas, las cuales entra con mucho apoyo y mucha fuerza de los países que la conllevan y que la unen con el fin de mantener a todas las personas de dichos países seguras y sobre todo un refirme sobre sus derechos. Por ahí también entra lo que son las responsabilidades o en su momento los fundamentos de los derechos, promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los individuos o grupos. Esto en sí influye mucho que no era bien aceptado en aquel momento e incluso los derechos humanos eran como que algo a lo cual no le daban importancia. Si nos hacemos mucho énfasis en la guerra mundial, sabemos que lo que se peleaba en ese momento no era un solo derecho, eran beneficios que tenían los países en su momento. No importaba cuánta gente quedaba ahí tirada en el campo de batalla o las familias que quedaban en espera de los familiares que estaban en estas contiendas. No, el beneficio ahí primordial era para el país. Y al final de todo, pues no importaba lo que pasaba con este tipo de gente, con este tipo de personas que se dedicaban a promover este tipo de guerras con un beneficio propio, pero solamente para el país. Asimismo, también sobre todo esto hace mención el ensayo de Hart sobre la teoría de Betán, en la cual hablaba sobre los derechos de libertad, ponían y hacía referencia a los ejemplos sobre las obligaciones y las correlativas, en la cual uno era prácticamente responsable sobre lo que conseguía con base a su derecho y con base a su libertad, pero sí hace mucho manifiesto sobre que hubo mucha resistencia en el cual los derechos humanos y sobre todo los fundamentos que lo regían, pues como que se iban omitiendo, ya que hubo una gran resistencia en el momento de aceptar
estos derechos. Sabemos que actualmente ha ido avanzando la civilización y parte de familias que en su momento dominaban ciertos países se han ido rigiendo a lo que en su momento el gobierno ha estado ordenando, sobre todo la Unión de las Naciones Unidas ha tenido mucho peso y mucha entrada a países donde los derechos humanos no se respetan e incluso cada país tiene en su consulado y sobre ese consulado ahí tiene prácticamente a personal que se dedican a regir y a cuidar estos derechos que si en su momento las personas están atrapadas, están siendo mancilladas y no se les están respetando dichos derechos, pues ahí pueden tener esta atención y este apoyo. Y pues hay un seguimiento y una reglamentaria de tantas multas que pueden llegar a obtener si no se respetan dichos derechos. El pelear este tipo de derechos hacia las personas en esta actualidad, pues entra lo que es en los estados, en los países, en los lugares así de que tienen más contienda para la práctica sobre los derechos, pues entran las comisiones nacionales de los derechos humanos, hay un grupo de personas que como tal, pues se encuentran ahí a la defensiva sobre estas dependencias, las cuales actualmente en el gobierno pues todavía no se cubre a un 100%. Con base a los fundamentos, pues tienen que regirse y tienen que apegarse para que haya una buena decisión sobre cómo tomar o cómo salvaguardar estos derechos, ¿no? Como bien vimos en las lecturas, se habla sobre dónde se origina todo y por qué se origina. Y también en la segunda, pues hablaba o hacía referencia o nos daba este ejemplo en el ensayo de Hart sobre la teoría que hablaba sobre los derechos y libertades. Entonces, es de suma importancia todo que este tema nos quede claro, ya que es un tema que no tiene un fin como tal, ya que como va avanzando la civilización y los cambios en la actualidad, también van surgiendo nuevas reglas, van surgiendo nuevos parámetros en los cuales nosotros como ciudadanos tenemos que seguir rigiéndonos y adoptando y cuidando nuestros derechos. Asimismo, también venimos viviendo de épocas en las cuales había una grande cantidad de personas que no se estaban adaptando o no tenían la preocupación sobre este tema. Pero al final de todo, como desde un principio dije, hemos estado avanzando y con base a eso nos vamos rigiendo a las nuevas reglas, leyes y sobre todo a lo que las organizaciones de los derechos humanos nos van asesorando y nos van haciendo saber cómo pues personas, como ciudadanos y nosotros nos tenemos que sujetar a estos cambios. Espero y este pequeño análisis haya sido de gran importancia y agradezco mucho su atención prestada. Buenas noches.